El diseño inteligente no necesariamente tiene el apoyo de solamente los cristianos, sino que también apoyo de muchas personas que no tienen una creencia en un ser superior, no son teístas, pero que llegan igual a la conclusión de que un diseño inteligente es necesario para muchas cosas que se observan en la naturaleza. Y nosotros podemos estudiar hoy día de qué se trata este tema. Hay sistemas diseñados para funcionar, que deben estar completos para poder hacer sus funciones. Esto, por ejemplo, podemos pensar en un automóvil, el cual necesita partes mínimas para funcionar, como chasis, ruedas, transmisión, frenos, ejes, motor, combustible, bujías, pistones, cigüeñal, válvulas, sistema eléctrico, baterías, alternador, regulador y muchas cosas más. Y cuando están todas en conjunto, armadas, el automóvil podrá funcionar. Pero, si le falta alguna de esas partes, lo más probable es que el automóvil, el carro, no pueda funcionar. Digamos que le sacamos el motor, le sacamos las ruedas, simplemente no funciona. O está todo junto para funcionar, o simplemente no funciona. Lo mismo sucede con un computador, que necesita mínimo para funcionar el teclado, CPU, memoria, disco duro, electricidad, un programa, subrutinas, sistema operativo, pantalla, mouse, etcétera, etcétera. Si no está todo en su lugar, de la calidad y el momento que corresponda, no va a funcionar. Un reloj es exactamente lo mismo. Necesita mínimo una fuente de poder, o sea, un mecanismo mecánico o eléctrico. Necesita mecanismos internos, punteros, números impresos, manillas de ajuste de la hora y todas las partes que habitualmente tiene un reloj. Cuando está armado, funciona. Si le falta una de las partes, ya no va a servir como un reloj. Esto es lo que nosotros llamamos una complejidad irreducible. Todos ellos, sin embargo, han necesitado ingenieros y diseñadores para poder funcionar. Y hay dos posibilidades para que estos estén armados de esa forma, en forma tan completa, para poder funcionar. O ha sido formado por azar, por casualidad, o ha sido formado por un diseño inteligente. Esta complejidad irreducible fue descrita por el doctor Behe hace ya unos años atrás, y dice él que la naturaleza está llena de sistemas irreduciblemente complejos o irreductiblemente complejos, que hacen imposible que los sistemas hayan evolucionado parte por parte, paso a paso, y juntarse al final para funcionar. Solo puede haber sido al ser diseñado al mismo tiempo y armado simultáneamente, siendo del metal correcto y en el lugar adecuado para funcionar y al tiempo correcto. De no ser así, el sistema no habría funcionado y el organismo hubiese muerto de inmediato, nunca llegando a ser. Y es un ejemplo muy simple, es el de la trampa de ratón, el cual tiene que tener todos sus componentes, la base, el martillo, el mecanismo de resorte para ganar energía y el mecanismo para soltarlo. Y por cierto, el alimento para poder atraer al ratón. Todo esto, cada uno de ellos tiene que estar en su lugar, en su momento adecuado y del material adecuado. Si no, simplemente no funciona. Pero esto mismo sucede también con órganos mucho más complejos que también son complejamente irreducibles, como el corazón, el hígado, el riñón, las plantas, el escarabajo bombardero, etcétera, etcétera. Todo es complejo. En realidad, nada es simple. Darwin declaraba referente a esta complejidad irreducible lo siguiente: si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad de que haya sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría se haría 1000 pedazos. En realidad Darwin hace muchas de sus declaraciones expectativas. Él dice qué es lo que ve, qué es lo que podría ser y cuáles serían los problemas para que no pudieran ser. Es decir, hace muchas conjeturas en sus escritos. Por lo tanto, sabía que este podía ser un gran problema. Los motores eléctricos, como vemos en la imagen, fueron diseñados por ingenieros eléctricos y tienen claramente piezas y partes que son completamente identificables, como el eje al centro, el rotor, que es el que va a girar con una masa determinada, un estator que lo rodea y que lleva la electricidad, lleva la fuerza electrostática,
Y va a tener también rodamientos donde descansa, adelante y atrás, un ventilador para poder sacar el calor que se está produciendo en el trabajo mecánico. También puede tener sistemas de control, descanso y otras cosas más. Todo esto, como cualquier motor eléctrico, se usa en un elevador, en un ascensor, en un ventilador o en cualquier faena minera de cualquier tipo. Son motores creados claramente por ingenieros y que tienen todas sus deficiencias propias de la creación de los hombres. O sea, mecánicamente son a veces inestables, a veces producen fallas que deben reemplazarse, se queman, en fin, muchas cosas que son propias de los hombres. Pero yo les voy a mostrar un ejemplo en la biología que es un motor casi perfecto. Y esta es un motor que lo usa una bacteria para nadar. Y de hecho usa 3 motores eléctricos y se llama la Escherichia coli. La Escherichia coli, la E. coli, como se dice en inglés, o también la espirila o la salmonela para ese efecto, tienen motores muy complejos a protones, cuyas velocidades van entre 6.000 y 100.000 revoluciones por minuto. Deje recordarle que un automóvil puede andar entre 3 y 5.000 revoluciones por minuto. Si no, más de esa velocidad, el calor que genera lo va a fundir. O un motor de avión, cuando es una turbina, un turbohélice, podrá máximo llegar a 30.000 revoluciones por minuto, pero este funciona a 100.000 revoluciones por minuto y no tiene problemas mecánicos como tienen estos otros motores. Su diámetro es de 30 nanómetros y nada equivalente a 100 kilómetros por hora en el medio donde está inserto. Avanza, retrocede, puede tener su motor en prácticamente un cuarto de vuelta y girar para el otro lado. Gasta el 2% de la energía de la célula, que es muy eficiente, y está hecho de 40 partes o proteínas, las cuales están todas codificadas dentro del ADN de esta bacteria. Este motor flagelar, así se llama, podemos ver una foto microscópica de un microscopio electrónico en la pantalla y ver también un gráfico en su interior que revela que tiene eje, descanso, sellos, embriague, tiene rotor, estator, y nos llegamos finalmente a la conclusión que es un motor eléctrico de alta sofisticación. Y la pregunta es, ¿quién lo diseñó? ¿Quién lo pudo haber diseñado? El tamaño que tiene es nanómetros, por lo tanto, ninguna posibilidad que un ser humano se haya metido ahí, menos la bacteria. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que ha sido un diseñador inteligente. Podemos ver más imágenes de motores flagelares, que todos varían más o menos dentro del mismo estilo, y una identificación de las proteínas, como decía, son 40. Esto está perfectamente ya determinado, identificado cada proteína que va a su lugar, hace su trabajo, tiene la calidad de material que necesita y funciona en conjunto con las otras para hacer esta función de un motor eléctrico. En la película, que se inserta en este momento, podremos ver también cómo se maneja la construcción de este motor internamente. Desde las membranas de la Escherichia coli, cómo comienzan a llegar las proteínas y cómo comienza a montarse este motor, proteína por proteína, calidad por calidad, sector por sector, y comienza a armarse los descansos, después el eje, después el estator, el rotor, y así sube después los bujes, sistema de enfriamiento, embriague, y después comienza a armarse el codo fijo para llegar finalmente a la hélice de paso variable. La hélice de paso variable igual que los aviones turbohélices, es decir, pueden variar el paso para poder ejercer más o menos fuerza. Todo este estudio lo han hecho laboratorios como el Protonic Nanomachine Project y que tienen perfecto entendimiento de todo lo que está allá adentro. Aquí podemos ver en la próxima imagen cómo es el embriague del motor. A la izquierda es cuando está enganchado, cuando está conectado, y a la derecha es cuando está desconectado. Más imágenes del mecanismo. Algo más de la salmonela también, que es otra que tiene otro motor un tanto diferente, pero igualmente motor flagelar. Y llegamos finalmente a una serie de motores eléctricos
que son los que contienen inteligentemente todos los seres vivos. Hombres, plantas y animales, todos compartimos las mismas estructuras. Y existen más de 40 de estos tipos de motores moleculares conocidos en nuestro cuerpo. El de la derecha es el motor de síntesis del ATP, un motor tremendamente importante porque ese produce el ATP que nos da vida a nosotros. El ADP se sintetiza en ATP, adenotrifosfato, en la mitocondria. Y este ATP, como decía, es el combustible que nos hará funcionar como seres humanos en el sistema nervioso, las secreciones hormonales, la circulación, las reacciones acopladas, las contracciones musculares, la respiración de los tejidos, la respiración misma, la reparación de los tejidos, la respiración, la contractibilidad del miocardio, todo funciona con ATP. Si por alguna razón este ATP es bloqueado o es detenido su producción, simplemente fallecemos, morimos en ese mismo instante. Funciona a 7.000 revoluciones por minuto, está dentro de la mitocondria y debido a que está dentro de la mitocondria, produce también radicales que justamente afectan al ADN. Fue descubierto este sistema del ATP por Walker y su equipo de trabajo en 1990 y por ello ganaron el Premio Nobel de Ciencia. Tiene 32 componentes este motor y, como decía, lo tienen los animales y las plantas. Veremos ahora el video donde el motor de ATP, síntesis de ATP, se ve funcionando y cómo hace toda su maravillosa función. El próximo motor que vamos a ver es el de miosina actina en los músculos, que es un verdadero motor eléctrico que mueve los músculos. Son miles de millones de cabezas químico-eléctricas, las cuales se contraen y hacen mover dos capas, una que está superior y otra inferior, y esto produce el movimiento muscular, y con toda la sintonía fina que podamos nosotros pensar. Desde luego que usa ATP para su energía. El ADN es un sistema, un paquete de información más complejo que existe en el universo, el más compacto. Y las letras que tiene son simplemente información que va unida una a otra para crear codones y para crear la información que debe unirse para formar un gen, o sea, una proteína. La tinta que tiene, las letras no representan el valor químico que tiene cada uno, que sea adenina, timina, guanina o citosina, sino que lo que representan es una información, un vocabulario, un código, tal como lo puede ser el código inglés, que cuando habla de gift está hablando de regalo, pero el código alemán, gift, lo va a definir como veneno. Por lo tanto, esto tiene un código perfectamente determinado. El mismo caso sucede con el radiotelescopio Arecibo, que se proyectó en 1960 para escuchar señales del cielo. Y dentro de las funciones que tenía era escuchar señales inteligentes que venían del espacio. Este proyecto SETI busca ver señales inteligentes ya por muchos años, y la sorpresa es que nunca ha encontrado señales inteligentes, solamente sonidos, solamente señales electromagnéticas, producto de los fenómenos naturales del universo. Pero sin duda los científicos saben perfectamente qué es lo que están esperando para definir lo que es una señal inteligente. Lo mismo que cuando un arqueólogo encuentra un jarrón o encuentra cualquier pieza que ha sido obviamente manufacturada, sabe inmediatamente que allí hubo inteligencia humana que la produjo. Pero en este caso, el contraste es que cuando se lee el ADN y se ve que tiene verdaderas bibliotecas de información, verdaderos volúmenes y volúmenes de información, cómo hacer el cuerpo, cómo coordinar el cuerpo internamente y cómo llevar todo esto a tener un ser vivo, eso no es reconocido como inteligente y no lo quieren reconocer como diseño inteligente. El ADN también consta de otra complejidad, que existen bastantes más proteínas de lo que existen en genes. Y debería ser un gen, una proteína. Pero eso nos ha mostrado una complicación mayor que tiene el ADN, que no solamente como una cinta que se lee de adelante para atrás, una escritura que se lee de arriba para abajo, o cualquier sistema de guardar información.
Esto, además de tener la información normal de lectura, se puede leer cuando se lee de la segunda letra, por los codones. Y así se obtiene una nueva proteína. Y si se lee al revés, se lee otra proteína más. Y así se puede entender por qué el ADN, que tiene solamente 22.000 a 35.000 genes, puede producir 100.000 proteínas. Ahora, el almacenamiento dentro del ADN es fantástico, porque el ADN se rodea, se curva, es un doble hélice que se curva alrededor de los istiones. Y estos a su vez se vuelven a doblar y se doblan a otro nivel, que a su vez se vuelve a doblar y forman otras funciones, como se ve en el cuadro. Y así, a medida que avanzamos a la derecha, se van doblando más y más y más, hasta que finalmente llegamos al nivel de cromosoma. Pero allí, por cierto, ya hay una cantidad enorme de doblados del ADN. Se hizo una comparación de los sistemas operativos o regulatory networks del E. coli o del Escherichia coli y del Linux kernel, que es un sistema operativo de Linux. Y tenemos ahí en el cuadro, a mano izquierda, lo que es el Escherichia coli y a la derecha lo que es el Linux. Y podemos ver que el Master Regulator, que es las instrucciones que se dan en el Escherichia coli son muy pocas. En el Linux son bastante grandes, dos niveles de informaciones que hay que darle al sistema para que opere. Pasa por un middle manager, que es un gerenciamiento mediano e intermedio. El Escherichia coli tiene un sistema muy pequeño, de una sola línea. El otro tiene 3 líneas de mucha complejidad de subrutinas para poder operar. Y finalmente la respuesta que obtiene el Escherichia coli es una gran cantidad de niveles de información de respuesta, el workhouse, es decir, la respuesta que se pueden obtener con todo este sistema operacional es enorme en cantidad. Sin embargo, en Linux son apenas 2 niveles y apenas con unas pocas funciones. Esto nos está mostrando cuán eficientes son los sistemas internos que tienen la Escherichia coli como una simple bacteria, porque hay una mente inteligente operándola detrás. El IBM produjo hace unos 7 años atrás un supercomputador llamado el Blue Gene. Este computador es necesario dentro de las empresas de computación a nivel mundial para poder mantener su reputación, poder mantener su poderío y poder decir, este soy yo, o sea, tener un nombre dentro de la industria. Hizo el Blue Gene para hacer unas cuantas funciones, pero una de ellas, que es la que me convoca ahora, es para resolver el problema de darle formas de 3 dimensiones a las proteínas. Y este Blue Gene fue visto por la comunidad científica como un problema que podía resolver, porque era uno de los más importantes y difíciles, que es solucionar con tecnologías computacionales de alto rendimiento las cadenas que tienen que doblarse de aminoácidos para formar proteínas, que tienen que ser en 3 dimensiones. Y cualquier cambio que pudiera ocurrir que está equivocado produciría un cambio de función dramática, dado que el más mínimo cambio puede transformar una buena proteína en una enfermedad. Y aún con toda la capacidad computacional que se estima que tiene el Blue Gene, le tomaría prácticamente 1 año para completar los cálculos y el modelo de doblado de una simple proteína. Lo interesante es que cuando comparamos este supercomputador, con nuestras simples células, la célula viviente le toma menos de 1 segundo en doblar esa proteína. El contraste, pues, es cierto, lo creado por el hombre y lo creado por este diseñador inteligente. Es simplemente sin comparación. Como decía, el sistema de almacenamiento del ADN es muy, muy compacto. Cuando cada persona tiene 100 millones de células, tenemos nosotros también en cada célula 3.000 millones de pares base o nucleobases en el ADN. Y hay 7.000 millones de personas en el mundo. Resulta finalmente de que hay una cantidad enorme de letras, de información que tienen que juntarse. Pero esta es tan compacto que
toda la información del ADN de todos los seres humanos de todo el mundo cabría solamente en 2 pastillas de aspirina. Harvard, a propósito de esto de guardar información, penetró el sistema de almacenamiento del ADN y pudo insertar 700 terabytes de datos en 1 gramo de ADN. Esto es un informe que salió de unos científicos que buscaban la forma de usar el ADN como medio de almacenamiento para largos periodos. Y hay 3 buenas razones para hacer esto. Uno es que es increíblemente denso el ADN, dado que cabe 1 bit por base, y una base es solo unos pocos átomos. Tiene volumen a diferencia del disco duro, que es plano, y es increíblemente estable, es decir, otros sistemas deben mantenerse al vacío, con temperaturas bajas y controladas. Esto puede sobrevivir por cientos de miles de años con unas condiciones mínimas en el garage de nuestra casa. Básicamente, trata el ADN como cualquier otro medio de almacenamiento, y en vez de tener un sistema binario como lo tiene en la computación, que codifica sus regiones magnéticas en un disco duro, se usan tiras de ADN para guardar 96 bits en las bases de TGAC, representando un valor binario. Se usan T y G como 1 y A y C como 0. En esta imagen tenemos lo que es el sistema binario. Imaginemos lo que hicieron ellos. 1 gramo de ADN almacena 700 terabytes de data. Esto es 14.000 discos de Blu-ray de ese supercomputador de 50 gigabytes en solo 1 gota de ADN. Para guardar una cantidad similar de datos en discos duros, que es el medio más denso que se tiene hoy día, se necesitarían 233 drives de 3 terabytes que pesan en total 151 kilos. En el caso de Church y Kossuri, que son los investigadores de esto de Harvard, ellos lograron almacenar 700 kilobytes de data en el ADN y le hicieron 70 billones de copias, haciendo un total de 44 petabytes de información de data almacenada. Un avance así permitiría guardar todo lo que existe en información en el mundo sin límites. Por ejemplo, si se llenase la Tierra de cámaras web y se grabase cada momento de que pasa en la Tierra, cada esquina, cada lugar, cada momento que vive el mundo, para la posteridad, simplemente no habría lugar para guardar tanta información. Por eso que se guarda la data por semanas o meses solamente y se vuelve a grabar encima. Porque no es posible tener bodegas llenas de discos duros que pueden fallar en cualquier momento. Si todo el conocimiento humano se llenase, se trajese y se hiciese en el ADN, cada libro, video, palabra, se guardaría solamente en algunos pocos cientos de kilos de ADN. Sería una solución milagrosa para la humanidad. Este informe pueden encontrarlo en la referencia que está en pantalla. Darwin pensaba que la célula era una cosa simple, como un granúsculo de gelatina o algo así, sin mayor información. No sabía lo que había adentro. Pero él realmente no supo nunca la complejidad que tenía esa célula. El doctor Michael Denton, que es Senior Research Fellow del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, dijo así: al magnificar la célula con un microscopio electrónico 1.000 millones de veces, parece un platillo de 20 kilómetros de diámetro, como una ciudad con 20 kilómetros de diámetro. Es un objeto complejo sin par. En la superficie de la célula veremos millones de aberturas abriéndose y cerrándose al permitir el acceso y salida de materiales. Y al entrar a la célula encontraremos un mundo de suprema tecnología y una complejidad abismante. Ahí tenemos una célula y vamos a ver un poco el funcionamiento interior de la célula cuando se copia una proteína nueva de un gen. Primero tenemos la entrada, que es el núcleo, que tiene esas entradas, esos agujeros que son los poros. Los poros de entrada que tienen un sistema de control electroquímico para que cualquier cosa que vaya a entrar sea autorizada por el sistema. En el interior del núcleo ahora tenemos el ADN que está allí en el doble hélice y viene una máquina molecular llamada la helicasa que viene a separar el ADN para copiarlo.
y la máquina separa exactamente el sector necesario para copiar las proteínas o la proteína que necesita. Una vez que está separado, se monta arriba una máquina de ARN polimerasa para fabricar el ARN mensajero. Va recorriéndola y el ARN mensajero sale de él y ese abandona el núcleo nuevamente, pidiendo autorización en la salida con estas señales electroquímicas y es autorizado para salir por el control. Una vez que sale del núcleo, se verá la hebra de ARN mensajero se irá inmediatamente directo al ribosoma. Y el ribosoma, cuando entra allí, hay decenas de miles de ribosomas en la célula, comienza a formarse una cadena de aminoácidos. Este montaje de los aminoácidos en el ribosoma es a través de portadores que llegan con los diferentes aminoácidos y van calzándose en la fórmula que tiene esta cadena de ARN. Y así se van formando uno al lado de otro los aminoácidos que corresponden a esa proteína y los portadores se van y dejan en la escena. Una vez que está formado toda esa cadena de aminoácidos, pero que todavía no es una proteína, la tomará un portador adelante, al medio y atrás y los conduce hasta la máquina dobladora. Ahora, esos portadores son necesarios para que la proteína, para que el aminoácido no se doble por sí solo y mantengan una posición estirada hasta llegar a la máquina. La máquina dobladora cierra su puerta y dobla la proteína, como decía, en menos de un segundo. Y esta proteína que está ya doblada, ya es el aminoácido doblado y puesto en su posición en 3 dimensiones, está listo, se abre la tapa y allí es conducido hacia el lugar donde tiene que ser usado. Todo esto de una organización, de una pulcritud, de una exactitud abismante. ¿Quién puede pensar que esto siquiera pudiera ser de una casualidad, producto del azar? Porque un solo error de la proteína ya no sirve y la persona puede sufrir una gran enfermedad. Por lo tanto, estamos acá ante dos posibilidades. O esto es azar, casualidad, o es diseño inteligente. Yo me quedo, por cierto, con lo segundo. La célula también tiene un aparato de Golgi, que es otra organela que ahora envolverá la proteína en una bolsa llamada vesícula y le imprimen en una dirección donde tiene que ser despachada. Entonces, una quinesina, que es llamada en ese momento, toma la bolsa, se la pone al hombro y se pone a caminar por un microtúbulo hasta su destino. Estas quinesinas son proteínas, las cuales tienen unos pies, los cuales se mueven con ATP. La quinesina típica, como se ve en la imagen, tiene 2 brazos para sostener la bolsa y 2 piernas para caminar por el microtúbulo. En un sentido son como carteros que llevan correos desde la célula. Son muy rápidos, dan de hecho 100 pasos por segundo. Y cuando no tienen carga para llevar, la quinesina entra en un modo durmiente para economizar energía y también pueden hibernar. Igual como los GPS se pueden rerutear automáticamente de ser necesario. Desde luego que tan increíble, sofisticado sistema biotecnológico requiere un diseño. ¿Pero tiene Dios el crédito por estas increíbles máquinas y procesos? No, lo tiene la naturaleza. La naturaleza se lleva la gloria. Es impresionante cómo la naturaleza, entre comillas, se las arregla para combinar todas estas funciones en una molécula. Es superior a todos los esfuerzos hechos por la nanotecnología moderna. Hay buena evidencia que las quinesinas son transportadas al centro de la célula en grupos por buses, que son unidades de transporte masivo dentro de la célula. También, 2 posibilidades, o azar, casualidad, o diseño inteligente. Otra característica de las quinesinas es que trabajan juntas cuando la carga es muy pesada, o lo mismo hacen con relevos cuando la distancia es muy larga. Están completamente coordinados. Ahora estas carreteras, que son los microtúbulos, se van formando y desarmando constantemente para ir sirviendo a donde hay necesidades de llevar químicos o proteínas. Y estas carreteras, que son miles, a veces requieren, cuando se cruzan, señales de tránsito. Y
eh, una quinesina se parará y la otra le dejará, pasará para poder coordinar su tráfico. Esto, sin duda, es un milagro, es una cosa de una complejidad increíble y desde luego que el azar no podemos siquiera pensar que pueda tener una parte en esto, sino tiene que haber un diseñador inteligente. Veamos cómo se muestra en este video la quinesina haciendo su trabajo. Tenemos también una entrevista al doctor investigador en ciencias oftálmicas, el doctor George Marshall. El doctor George Marshall se le preguntó qué opina del ojo humano como producto de la evolución. Y él dice, mientras más estudio el ojo humano, más duro es poder creer que evolucionó. La mayoría de la gente se fija en el milagro de la vista. Yo veo el milagro de la estructura compleja que tiene. Es la perfección de esa complejidad que me hace rechazar esta teoría de la evolución. Dice, ¿puede darnos una idea de cuán complejo es el ojo? Y responde él, la retina es el tejido más complejo de todo el cuerpo humano. Millones de células nerviosas se interconectan de una manera fantástica para formar un cerebro en miniatura. Mucho de lo que los fotorreceptores ven es interpretado y procesado por la retina mucho antes de que entre la señal al cerebro. La estructura del ojo realmente, como vemos en pantalla, es un sistema complejo y reducible, donde participa una retina, millones de células especializadas, nervio óptico, medio acuoso, cristalino, músculo y elementos químicos como rodopsin, transducina, fosfodiesterasa. Y el funcionamiento del ojo también es una cosa muy compleja, es una cascada de eventos, no es nada de simple, no hay nada simple dentro del cuerpo. Cuando la luz llega de color hasta la retina, reacciona con una molécula retinal que inmediatamente cambia de forma. El cambio de forma fuerza a cambiar de forma a la proteína llamada rodopsin, a la que esta molécula está atada. El cambio de la molécula rodopsin le hace atraerse a una segunda molécula llamada transducina. Cuando esto sucede, la transducina suelta una pequeña molécula y acepta otra con una pequeña diferencia en su lugar. La transducina entonces se une a una tercera proteína, que se llama fosfodiesterasa, la que a su vez produce una molécula muy especial que reduce los iones de sodio cargados positivamente. El desbalance eléctrico producido por entre estos iones positivos y negativos de adentro y fuera de la membrana celular produce una carga eléctrica que se transmite al nervio óptico y viene a ser interpretada por el cerebro como visión. Está descrito, este hecho que acabamos de ver, pasa miles de puntos en la retina y va cambiando cada microsegundo para darnos sentido y movimiento, como una película, y en colores. Estas señales de hecho se desplazan hasta el cerebro por un ritmo de 1.000 millones por segundo. Es simplemente un sistema maravilloso, complejísimo. Y el cerebro, por cierto, está preparado para producir esa visión, que es otra obra en sí mismo maravillosa de diseño. Todo esto producto del azar o producto de un diseño inteligente. Cuando Darwin tenía que explicar esto de la vista, decía, Darwin dándose cuenta de que pretender que el ojo lleno de complejidad apareciera de una generación a otra sería solo un milagro. El razonamiento que usó es que un nervio de repente se había hecho sensible a la luz y después de esto fue adquiriendo características de ojo. ¿Quién diseñó? ¿Cómo puede suceder esto? Que un nervio se pone sensible a la luz y ya es un ojo. En realidad es sobresimplificación, ¿no es cierto? Podemos saber en la imagen de más abajo cómo es el ojo de animales tan simples, supuestamente, como un gusano o de un insecto, de un pulpo y los mamíferos. Todos de tremenda complejidad. El ADN también, como otro sistema inteligente, tiene lo que se llama sistema de reparación, el DNA glicosilases, que son unas enzimas especiales que recorren la molécula del ADN, detectan las letras dañadas, las toman y la ponen en un bolsillo especial. Allí la destruye y así otras enzimas reparan el espacio que quedó. Las instrucciones para montar esta máquina de reparación, sin embargo, está codificada en la misma molécula de ADN que está reparando.
O sea, es un círculo tremendamente vicioso, imposible de explicar para la evolución. Si no existiese el sistema de reparación del ADN, el ADN glicosílases, el mecanismo significaría que una degradación se produciría muy rápido y las especies desaparecerían igualmente rápido, debido a que todos estos errores que se producen simplemente destruiría la información para crear nuevos seres. El ADN, en un tiempo se pensó que tenía en su gran cantidad de la información, era repetitiva y sin ningún significado. Y se le llamó peyorativamente el ADN basura, el junk DNA. Los críticos del creacionismo, los evolucionistas, decían que el ADN solo codificaba el 10% para formar proteínas, o sea, eran genes. El resto del material sería inútil. Hoy día se sabe que incluso es menos del 10%. Dawkins y otros decían que el ADN sin código es basura o ADN egoísta y que no podría un diseñador inteligente, entre comillas, Dios, crear un sistema tan ineficiente. Por lo tanto, debe haber evolucionado. Esas son las conclusiones finales. Pero aquí se confunde no saber para qué es con inutilidad. En el último decenio se ha descubierto sus funciones y van desde la formación del feto a funciones que aún se están descubriendo como un sistema regulador dentro del cuerpo, dentro de la célula. Tiene la matriz nuclear y las estructuras en 3 dimensiones y el empaquetamiento. Es decir, tienen todo tipo de funciones este ADN que no se veía como, y se le llamaba peyorativamente basura. También hay un segundo código que es superior al ADN, que es el código epigenético. Este segundo nivel de programación sobre nuestro ADN, que es un código que puede cambiar en el transcurso de nuestras vidas, como respuesta a cambios ambientales como la dieta, las hormonas, los químicos en el ambiente, la educación de los padres, el estrés e incluso emociones y comportamientos. Todo esto puede cambiar la forma como se expresan nuestros genes. Algunos de estos cambios epigenéticos pueden ser transferidos a otras generaciones. En otras palabras, se puede heredar estas características adquiridas. Así que cuidado con lo que nosotros le entregamos a nuestros hijos y nietos. El ADN es como un títere, mientras que las enzimas que controlan este código, el código epigenético, son los titiriteros, aquellos que manejan los títeres. Dicho en forma simple, mellizos idénticos poseen el mismo código de ADN, pero difieren en el código epigenético. Tienen huellas dactilares diferentes y reaccionan diferente ante enfermedades. El código se manifiesta diferente también con la edad. También cuando estos mellizos han vivido aparte con estilos de vida diferentes. Un gen, sin embargo, puede tener hasta 700 programas de epigenéticos que estén asociados. Podemos ver todas estas referencias en lo que indico allí como referencia abajo. Ahora, el código epigenético también se le ha relacionado con enfermedades bien específicas, como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades, desórdenes mentales y diabetes. ¿Por qué? ¿Cómo se pueden resolver algunos de los misterios médicos con esto? Las mutaciones en el ADN se ven como las culpables de enfermedades, pero los errores en los sistemas epigenéticos producen también efectos devastadores. Los biólogos saben desde el año 1970 que el ADN en células cancerosas tienen un nivel inusualmente alto de metilatión, sugiriendo que genes cruciales para evitar el cáncer están en ese momento desconectados, o sea, aquellos genes que son supresores de tumores. Estos genes son indispensables para un desarrollo normal y muchas veces se ha confirmado que estos se desconectaron por acción del metilatión, que es el mecanismo que tiene el código epigenético. También notaron los científicos que los oncógenes que los producen pueden ser activados con el D-metilatión. Al agregar o sacar grupos químicos, puede reversar los cambios epigenéticos antes mencionados. Por lo tanto, se podría usar como un remedio. La carrera es, por tanto, desarrollar drogas
que controlen enzimas epigenéticas claves. Ya se aprobó en Estados Unidos para tratar una de preleucemia. Algo tan común como el té verde incluso puede prevenir cáncer inhibiendo enzimas y reactivando genes que desconectan supresores de tumores. Otras investigaciones relacionadas será saber qué causa la esquizofrenia y el autismo. ¿Por qué los niños nacidos a través de fertilización in vitro son más propensos a tener problemas epigenéticos? La oveja Dolly, que la podemos recordar de unos años atrás, cuando se clonó hace 10 años atrás, el mundo creyó que era muy fácil y que sería prácticamente rutinario en el futuro seguir clonando animales. Sin embargo, el proceso de la técnica ha sido frustrantemente lento. Al darse cuenta los científicos que el código epigenético es muy difícil de copiar, dado que el código epigenético cambia con la edad. Por lo tanto, el epigenoma de los 6 años es muy diferente al recién nacido, y eso le pasó a la oveja Dolly. Así es como el huevo tiene que borrar el código epigenético y reprogramarse. El inventor de Dolly dijo: cuando nos damos cuenta de lo que le pedimos al huevo hacer, por nosotros deberíamos estar sorprendidos que la clonación haya resultado un día. Hay un doctor llamado Peter Line, que él es un neurocientista cuya investigación se centra en la electrofisiología del cerebro. Es profesor de neuroanatomía en una universidad australiana. Y él cuenta que el cerebro es mucho más que un computador. Peter explica que el cerebro no es diferente a un computador, pero es mucho más complejo. Por ejemplo, si se rompe una parte del circuito del computador, este no funciona. Pero el cerebro tiene una gran cantidad de recursos adicionales y si se daña otra parte del cerebro toma la función de la parte destruida parcialmente. La extraordinaria complejidad del cerebro hace inconcebible que procesos naturales le puedan diseñar. La selección natural no puede crear nada. Para elegir una conexión nerviosa, por ejemplo, necesita una información genética adecuada que especifica cómo hacer esta elección. La mutación como sistema creativo del cerebro no tiene sentido. Es ridículo. Una mutación en el cerebro produciría un cerebro defectuoso. No más grande ni mejor. Imposible que se haya creado por accidentes genéticos, ni por todo el tiempo que tenga disponible. Tiempo atrás, en los comienzos del 1900, se pensaba que habían en el cuerpo alrededor de 180 estructuras humanas que eran vestigiales. Y vestigiales es lo que se conoce como venida de los animales. Se sabe hoy día que todas estas 180 funciones tienen por lo menos una función específica y que no son atávicos y venidos de prácticamente el mono. Por ejemplo, algunos de ellos, las amígdalas, que era muy normal en el pasado que se le cortase a los niños cuando tenían ronquidos o tenían inflamados, hoy día se sabe que es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. O el apéndice, que también se cree que es inútil o que es solamente un resabio de los simios, también tiene una función clarísima en el sistema defensivo del cuerpo. O para ese efecto los pelos del cuerpo, o las cejas, o las pestañas, o la glándula pineal, o el diente, o las muelas del juicio, o la glándula del timo, o incluso las tetillas que tienen también los hombres. Y esto no es sino una razón de economía que el cuerpo diseña y hace todo igual hasta avanzado el embrión en el vientre de la madre. Y así, vamos punto por punto, veremos que todo tiene una función, todo tiene una razón de ser. Es decir, no son órganos vestigiales de ninguna parte, simplemente son órganos no entendidos por el hombre. Hay un insecto del cual quiero hablar que se llama el escarabajo bombardero. Este escarabajo bombardero, como se ve en la imagen, tiene la habilidad de disparar por su cola, a través de una tobera, ácido hirviendo a 100 grados centígrados.
Este escarabajo bombardero tiene esta característica que obviamente no la tienen otros insectos. Y con esto puede defenderse cuando se les quiere tragar una rana, una hormiga o una serpiente. ¿Y qué es lo que hace? A través de su cola dirige un chorro de ácido que le impacta directamente en la cara. Es ácido hirviendo a 100 grados centígrados y todos yo creo que sabemos lo que es quemarse con agua caliente. El escarabajo bombardero tiene en su abdomen una glándula que produce hidroquinona, otra glándula que produce peróxido de hidrógeno, y esto lo reúne en un estanque de almacenamiento en su abdomen. Una vez que está almacenado allí y se siente atacada, carga una cámara de explosión. Esa cámara de explosión está especializada para recibir una alta presión y poder disparar hacia afuera el producto de esta explosión. Pero para que explote necesita la adición también de unas enzimas catalizadoras que están también inyectadas en esa cámara de explosión. Y eso produce la explosión y finalmente sale el producto afuera con gran velocidad, temperatura y presión. No se quema para sí, no se quema en sí mismo, para nada. Y esa tobera la puede mover en casi 180 grados. Este animal que tiene este sistema defensivo no es por casualidad, porque no pudo haberse desarrollado una parte, después otra, y por casualidad se encontraron. Esto es simplemente un diseño importante de un diseñador, o casualidad. Yo creo que es más bien un diseño de un gran diseñador. Sin embargo, la evolución y los escépticos dijeron algo del escarabajo bombardero, y esta es la cita. La pena es que el escarabajo bombardero tiene el dudoso honor de haberse convertido en el penúltimo abanderado de los creacionistas, que son esos cretinos, que como no se molestan en aprender cómo han funcionado las cosas, deciden que las ha hecho Dios. Realmente, ¿qué otra respuesta puede haber? Un diseño de esta envergadura, con esta complejidad, ¿a quién le podemos atribuir el mérito? A la casualidad, prácticamente imposible. Otro diseño que es notable y debe destacarse es el que tienen las jirafas en su sistema circulatorio. Las jirafas, debido a que tienen el cerebro tan alto por la cabeza que está a 8 metros de altura del suelo, necesitan un corazón muy grande, aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Este corazón bombea, por cierto, una presión muy alta para poder lograr una buena presión en la cabeza al elevar esa sangre, pero también induce una gran presión en el resto del cuerpo. Es decir, normalmente la jirafa tiene alta presión o es hipertensa. Y esto significa que está en riesgo de que si un león o una fiera la araña en todos sus miembros, especialmente las patas, podría desangrarse. Pero tiene otra característica, que todos sus capilares en las zonas periféricas de las patas y de su piel son muy pequeños, por lo tanto no se desangra. De no ser así, se desangraría con una simple ralladura de una uña. Esto es diseño. Pero también, cuando baja la cabeza para beber agua, la jirafa tendría un golpe de presión tan fuerte debido a que ese corazón está bombeando a gran presión y al bajar la cabeza le suma 8 metros de columna de agua. Eso es demasiado fuerte y eso reventaría el cerebro, produciendo posiblemente un accidente vascular. Por lo tanto, la especie habría muerto desde los primeros ejemplares. Pero no es así, porque hay un diseño inteligente que permitió que la jirafa tuviese un sistema de válvulas que se cierran en la arteria que va hacia el cerebro. Estas válvulas se empiezan a cerrar cuando empieza a bajar la cabeza para tomar agua y quedan prácticamente obstruyendo la presión para que el cerebro no sea impactado por esa presión. Pero cuando sube la cabeza y esas válvulas están cerradas, se desmayaría por falta de sangre. Pero no es así porque también tiene otro sistema que es una red admirable debajo del cerebro que ha retenido presión y sangre, que se la envía al cerebro para ser irrigado mientras llega la sangre normal porque se han abierto las válvulas. Todo este sistema es un sistema fantástico, diseñado por el que construyó, el que hizo, el que diseñó a la jirafa. Esto no se pudo haber creado de a poco en el tiempo por millones de años, porque las jirafas habrían muerto desde las primeras generaciones. Por lo tanto, vemos azar o diseño inteligente.
Las aves migratorias también tienen un sistema fantástico para poderse ubicar, para poderse localizar donde están volando. Hay un caso de una ave que está en la imagen a la derecha, que es una pequeña ave que nace en Nueva Zelanda. Sus padres la abandonan, se van del nido más o menos a los 4 meses. Y esta ave tiene que seguir alimentándose y seguir creciendo y aprender a volar sola. Una vez que ya se ha alimentado, ha aprendido a volar y ya está preparada, empieza a comer suficiente alimento para tener la cantidad de grasa suficiente en su cuerpo para poder volar 10.300 kilómetros hasta China. 10.300 kilómetros que tienen que volar a una altura determinada para para los vientos que sean favorables. Y por cierto, tener la suficiente grasa para que le alcance el combustible para llegar. Si se le acaba la grasa en el camino, que es el combustible, se va de pique y se muere. Por lo tanto, ese pájaro tiene que tener toda la reserva necesaria. La pregunta es cómo sabe cuánto, cómo sabe qué hacer, cómo sabe qué dirección tomar para dirigirse a China, a un punto específico. ¿Cómo sabe el momento que tiene que partir? Todo esto está grabado en su cabeza. Simplemente está puesto, está impreso por un diseñador. Una vez que llega a China, tiene que volar otros 6.500 kilómetros más hasta Alaska y después se regresa a su lugar de nacimiento por 11.700 kilómetros más. Nuevamente con los vientos que tienen que ser a favor, ubicándose a través de las estrellas y posiblemente de las líneas magnéticas de la Tierra, y sabiendo exactamente dónde tiene que ir y a qué altura viajar. Los viajes duran a veces 5 días, una semana. Todo esto simplemente es una gran muestra de un gran diseñador que ha puesto en la pequeña cabeza, en ese pequeño cerebro, todas las habilidades y el conocimiento que obviamente es instintivo. Aquí tenemos también una imagen de los aves que se le han puesto GPS para ver cómo ha sido la ruta que han hecho desde Nueva Zelanda hasta China, y después Alaska y después de regreso. Las abejas también tienen un sistema de ubicación, de dirección donde está la flor y el polen y un sistema de comunicación entre ellas. Cuando una abeja exploradora ha visto dónde están las flores, va a su colmena y le indica a todas las obreras que tienen que salir hacia dónde tienen que dirigirse, y lo hace a través de un baile en 8. Ese baile va a tener un eje al medio, y ese eje, la dirección hacia donde apunta es hacia donde está la flor o las flores. Y todos van a entender exactamente esa relación como está en la figura. También en el mismo baile de 8 que baila, depende de la velocidad con que lo hace, los pasos que da, indica la distancia donde está esa flor. Así que así tienen dirección y distancia. Se trajo como experimento abejas asiáticas a las abejas americanas en el colmenar y se pusieron juntas a ver si se entendían en este lenguaje. Y así fue. Entendieron perfectamente la dirección y la distancia donde estaban las flores. Esto es un experimento que se hizo, por cierto, y nos muestra cómo tienen grabado en su pequeño cerebro, en su pequeño sistema, cómo hacer las cosas y cómo entenderse entre ellas en la especie. Los cetáceos, las ballenas, tienen un sistema de sonar fantástico. Detectan objetos de tamaño de una pelota de golf a 70 metros de distancia en el mar. Tienen una especie de melón en la cabeza, que es una sofisticada estructura de una combinación de grasas que manejan las ondas de ultrasonido. Imposible que sean desarrollado esto parte por parte. Este conjunto de grasas o lípidos tiene un espesor, tiene unas distancias, tiene una constitución exacta para poder realmente enviar una señal sonora y poderla detectar después de vuelta y poderla entender, interpretar. Y es de una exactitud fantástica. Los buques, de hecho, usan esto, pero de una forma bastante más violenta, y por eso se cree que muchas ballenas se varan en las playas, incluso delfines, que tienen también este sistema, porque les descalibran, les vuelven locas esas señales que son absolutamente brutales para su sensibilidad.
Se ve la imagen ahí a la derecha abajo. Bueno, un sistema de los cetáceos que tiene que ser o por azar o diseño inteligente. Otros diseños que podemos encontrar en la naturaleza son, por ejemplo, el ojo de la langosta, que fue tomado como modelo para usar un telescopio, diseñar un telescopio de rayos X, un telescopio que ya está en el espacio, que se llama el Chandra, por la NASA. Fue usado un ojo de una langosta, que lee en rayos X. También los peces que detectan con campos eléctricos a su presa. Es un diseño fantástico. O la anguila que mata con alto voltaje a su presa por la unión de múltiples celdas voltaicas. O la seda de araña, que es más resistente aún que el Kevlar, que es lo más firme que ha hecho el hombre y que se usa en los chalecos antibalas. Pero el Kevlar, la seda de araña, es tan resistente que si nosotros hiciésemos un cable de solamente el grosor de un lápiz con seda de araña, podemos levantar hasta 200 toneladas. Y el sonar del murciélago, que en sí mismo también es una gran maravilla. Y les quería contar una cosa más, otra maravilla que hay en la naturaleza, que es el agua. En este gráfico vemos en la mano izquierda el agua cuando ya está formada, en hielo. A la derecha, en azul, es cuando es agua líquida, que está todo como desordenado la estructura. Pero cuando se forma hielo, se hacen unas estructuras especiales y se forma una ampliación, se expande el agua al formarse hielo, y esto es el único elemento en la naturaleza que hace así, que al enfriarse se expande y puede quedar en forma sólida, que es el hielo. Todos los otros elementos se contraen. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Justamente es muy importante porque ríos y lagos y el mar, incluso como se ve en la foto de abajo, al congelarse no se hunde, sino se hundiría debido a que se expande, flota. Si no se expandiera, se hundiría y mataría toda la vida que hay debajo del mar, o de los lagos o de los ríos, lo cual es una tremenda desventaja, sería una tremenda desventaja. Nuevamente, ¿quién diseñó? Se le pregunta a Richard Dawkins, y él dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida, si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la Tierra. Es lo que se llama normalmente la panspermia. Pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en el diseño, lo cual define claramente cuál es el problema. No es ciencia ni religión, el problema es Dios, si aceptamos o no a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:20 y 21. Continuamos con lo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Un científico evolucionista llamado Roger Levin escribió un artículo en la revista Science diciendo que un problema que han enfrentado los biólogos con la evolución es que en la contradicción que hay con la segunda ley de la termodinámica. Dice, los sistemas deberían gastarse con el paso del tiempo, disminuyendo en vez de aumentar el orden. Justamente la segunda ley de la termodinámica invalida la teoría de la evolución, que pretende que los sistemas aumentan en orden, aumentan en información con el tiempo. Sucede en la realidad todo lo contrario, todos los sistemas pierden información. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil y lo pongo por 100 años en el desierto, abandonado, sin que nadie lo toque, ¿qué va a pasar con ese automóvil? ¿Va a estar después de un periodo de tiempo de 100 años en mejor estado? ¿Su pintura va a estar más brillante? ¿Sus vidrios van a estar limpios? ¿Sus neumáticos van a estar con la presión adecuada? ¿Y los asientos adentro van a estar como sin polvo ni nada? Todo lo contrario. Ese automóvil va a estar hecho un herrumbre, va a estar totalmente destruido, porque se va a haber producido un desorden interno, un desorden de los materiales, un desorden natural, que es la segunda ley de la termodinámica. La acumulación
de estos desórdenes, y de todo esto produce justamente la destrucción del material para llegar finalmente a una herrumbre tirada en el suelo de ese automóvil. O en una casa también va a quedar, si no tiene mantención, todo destruido, todo sin pintura, sin vidrio, y hasta el cemento se va a descomponer, va a perder orden y se va a perder sus condiciones. Por lo tanto, todo tiende al desorden, todo tiende a ganar entropía, que es desorden. Esta es la segunda ley de la termodinámica, y el final de todo esto es cuando haya en el universo una muerte de calor, donde al no haber diferencia de calor entre los diferentes objetos, esto no se va a poder producir trabajo entre ellos. Por lo tanto, el camino ascendente que pretende la evolución niega a la segunda ley de la termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica es una ley, se cumple siempre. El diseño inteligente era tan mandatorio, tan importante, que el presidente Bush, el año 2006, dijo que ambas interpretaciones, evolución y diseño inteligente, debían ser enseñados en las escuelas de los Estados Unidos. Diseño inteligente, que es el punto de vista de que la complejidad de la vida puede ser explicada solo por la existencia de un diseñador inteligente. Y la vida en la Tierra, dijo, es demasiado compleja como para haber evolucionado por sí sola, y por tanto debe haber el trabajo de un diseñador inteligente. Como se imaginan, esto no llegó mucho más lejos, sino que muchos estados se opusieron y no se permite enseñar esta opción de diseño inteligente, y en muchos otros estados simplemente no se puede enseñar la evolución. O sea, hay una radicalización del tema. El universo es muy exacto, y todas las leyes físicas que existen, las constantes físicas que existen, nos hablan de una mente que ha diseñado, que ha ordenado, que ha organizado el universo. Es así como vemos la intención de este diseño. Constantes universales tenemos muchísimas, pero la velocidad de la luz es la constante que siempre se mantiene igual. O la constante magnética, o la constante eléctrica, o la constante de Planck, o la constante de masa, la constante de Boltzmann, y así. Cada cosa estamos llenos de constantes que son siempre y se cumplen siempre igual como se definió. Hay unas fuerzas fundamentales del universo. La fuerza nuclear fuerte, que podemos llamarle de cantidad 1. La fuerza electromagnética, que es 0,0073 en relación al 1. La fuerza nuclear débil, que es 10 elevado a menos 9 en relación al 1 de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza gravitacional, que es 10 elevado a menos 36. Y la fuerza oscura, que es la que se supone que separa a todo el universo y lo está alejando cada vez más, lo está expandiendo cada vez más, no se sabe. Todas estas fuerzas permiten la vida, como los conocemos, y un universo con una armonía fina, una armonía perfecta, nuevamente la mano de un diseñador. En el cuerpo tenemos 206 huesos. Y estos 206 huesos del esqueleto adulto, porque el niño tiene menos, tiene la posibilidad que se ubiquen en su lugar adecuado al armarse, de 206 factorial. Es decir, la posibilidad es 1 en 10 elevado a 388. O sea, ubicarse solos imposible. Tienen que tener una mente que lo está organizando. La ley de gravedad también, que es una de las fuerzas que mantiene el universo en orden, es la atracción de dos cuerpos, y se define como una constante gravitacional multiplicada por la masa de los dos cuerpos dividido por r cuadrado. Este r cuadrado parece como que fuera una fórmula, pero es mucho más que eso. El r cuadrado es una relación única, porque el universo está descrito como arbitrario y cambiante por la evolución, y sería más esperable esperar un r elevado a 1,97 o r elevado a 2,3. Sin embargo, las mediciones han confirmado que el exponente tiene una exactitud de 2,00000, 2 seguido de 5 ceros atrás, o sea, de una exactitud precisa. Un investigador describió esta extrema exactitud como demasiado limpio, a lo que debemos concluir que muestra un diseño creado y preciso. Si el exponente se desviara
solo en un poco del 2.00000, las órbitas de los planetas y del universo entero pasaría a ser inestable. Llegamos a la misma conclusión. ¿Es esto casualidad o es un diseñador? Por último, y con esto finalizamos, Salmos 139:14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.